ustedes habrán visto en el escudo, que es símbolo de la patria, símbolo del Perú, que aparece ahí un árbol. El árbol se llama el árbol de la quina, no de la quinoa, de la quina. Y para hablar del árbol de la quina y de noticias alarmantes sobre su desaparición en el Perú, está con nosotros el doctor Gildegardo Córdoba. Él es geógrafo, doctor en geografía y docente del Departamento de Humanidades. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias también y muy buenos días. Me decía usted cuando estábamos conversando previamente que las noticias son alarmantes, pero no del todo ciertas. Exacto. Todavía tenemos árbol de la quina en el Perú. Todavía tenemos, o sea, el asunto es que debemos ubicarlo, y esto está especialmente en el norte de Cajamarca, en las provincias de San Ignacio y Jaén. En Jaén mismo, a las alturas de la ciudad de Jaén, hay un sitio que se llama La Cascarilla. Y Cascarilla es porque está rodeado del árbol de la quina, que localmente es conocida como La Cascarilla. Así es. Hay un mini bosque ahí. Ahora, ¿en qué piso altitudinal, digamos? En términos altitudinales está, en el caso nuestro, entre los 1500 y 2800 más o menos. Ahora, las propiedades de este árbol fueron conocidas plenamente desde tiempos precolombinos, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Fueron conocidos de tiempos precolombinos y durante la colonia también tuvieron una gran relevancia desde que unos frailes del Perú, jesuitas, llevaron esto a Europa y empezaron a curar algunas enfermedades, fiebres, en fin. Entonces hubo una gran demanda por la quina y eso generó un comercio muy activo en el siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII. Era el gran bajador de fiebre, digamos, el remedio para bajar la fiebre. Para bajar la fiebre y también, en el caso de América, para el paludismo, contra el paludismo. Paludismo y malaria. Y la malaria, sí. Y su nombre científico, que es chichona. La Cinchona officinalis. Se debe a la marquesa de Chinchón, que era la esposa de Luis Rey Cabrera. Pero hay que tener en cuenta que se han identificado como 29 especies de quina. Y de esas 20, más o menos, hay en el Perú. Todavía hay, porque están. La noticia era que solo quedaban 4 variedades. Bueno, es muy relativo de pensar porque depende del lugar donde hacen la colección. Por ejemplo, algunos hablan de las noticias por las alturas de Incahuasi, en Lambayeque. Otros hablan de que han hecho algunos encuentros por el Cusco, en fin. Ahora, es una planta que crece, digamos, endémicamente en el Perú. Es endémica del Perú, pero le digo, se distribuye desde Costa Rica en sentido natural hasta el sur del Perú. Ahora, los bosques más importantes en la colonia estaban en Loja. En la colonia no es que los bosques más importantes eran de Loja, lo que pasa es que Loja aparece por el centro de la recolección de la cascarilla, que era para llevarla al mercado. Cuando Humboldt visitó esa zona, él se interesó por la cascarilla y vino detrás de ella, y tal vez fue uno de los principales motivos porque Humboldt llegó hasta Jaén. Siguió por Huancabamba y a Jaén porque era la ruta de la cascarilla. Y estando en Huancabamba, me parece que él recibió noticias de la cascarilla que traían desde Jaén, llevaban por la ruta, que era el camino que iba hasta la parte alta del Quirós, se conectaba con el que venía de Loja por Ayabaca, bajaba eso y era el camino del arrieraje hacia Paita. Claro. Porque ahora, de Paita iba a Europa. Ahora, la cascarilla o la quina, como se conoce, ¿se explota ya de una manera agrícola, digamos, moderna, o sigue explotándose de una manera más o menos, digamos? Lo que yo sé es que sigue siendo silvestre. Silvestre. Sigue siendo silvestre. Inclusive nosotros aquí en la universidad, porque yo estoy en la comisión de jardines. ¿Ya? Entonces, una de las preocupaciones de hace tiempo es introducir la quina y tenerla aquí entre las especies del campus. ¿Pero eso es posible a esta altura? Es posible, lo que pasa es que parece que hay algunas limitaciones de término de ser for. Es que ponen una serie de requisitos que cumplir para traer una planta que es protegida
y que no sé qué. Pero es protegida, pero al mismo tiempo se explotaba comercialmente. Exacto, además, hay que tener los permisos. Además, entiendo que la planta ya se expandió al mundo entero y que en Asia hay plantaciones muy grandes de pero quina. en el caso nuestro parece que los trámites administrativos todavía están ahí y que hay que cumplirlos. Sí, hay que Ahora, cumplirlos. Asia tiene plantaciones de quina también, aun cuando era la han llevado, americana. Sí, la han llevado. Pero en el caso nuestro sigue siendo silvestre. Y el motivo que también es difícil la reproducción, porque las semillas son tan pequeñas que se las lleva el viento en el monte, entonces recolectar las semillas es complicado, porque uno no puede, la planta está ahí, echa los frutos y luego pues uno dice, vamos a recoger las semillas. En el terreno es como buscar una aguja en un pájaro. Ahora, lo que es interesante es que el fruto de la quina no se consume, lo que se consume es la cascarilla la corteza. La corteza. La corteza, la cáscara, por eso la cascarilla es eso. Y se hace una infusión de esta cáscara. Hacen infusión, yo sé que localmente inclusive producen alcohol. Claro, ¿ya? Hacen un fermentado de esta cáscara. Sí. Ahora, la quina aparece en el escudo porque en 1821, o sea, la quina era una planta milagrosa. Era una riqueza vegetal, probablemente, si tuvieron que escoger un vegetal, escogieron ese. ¿Qué tan importante era para que se diera el escudo? La versión que se tiene es que fue Bolívar quien introdujo eso en 1825 y que lo puso en el escudo por la importancia que tenía para la salud y el valor comercial que tenía en ese tiempo. O sea, que podía ser de nuestras exportaciones la más importante. Podría ser, ¿no? Y no solo eso, sino también en términos educativos, por identidad nacional, es muy importante tener la quina, no solamente allá en el bosque, tenerla en los parques, en los lugares públicos. Ahora, dicen que solamente, digamos, los expertos como usted ahora la identifican, que no es tan fácil, hay variedades. porque se confunde con otras plantas. Hay variedades. Entonces el asunto es saber cuál es la cinchona officinalis y cuáles son otras. Hay, por ejemplo, cinchona pubescens. Ahora, ¿cuál es la que se usa para hacer la quinina? La officinalis. La officinalis. Sí. Ahora, la quinina se hace para hacer agua tónica y se sigue usando para hacer, que es una historia muy curiosa, ¿no? Que era los que bebían gin, ¿no? Que son marineros, básicamente anglosajones, encontraban el gin muy dulce y daban a amargarlo con algo. Exacto. Y el agua tónica se vuelve la necesaria proporción para bajarle el dulce al gin y hacerlo un poco más amargo. Incluso yo leí por alguna parte que utilizan la quinina para el amargo de Angostura. Angostura es una ciudad en Venezuela, ahora se llama Ciudad de Bolívar, y ahí se produce el amargo de Angostura que nosotros usamos en el pisco sour. Así que si usted cree que nunca ha tomado quinina, créame que lo ha tomado en el amargo de Angostura que va en el pisco sour y que todavía se produce. Exacto. Ahora, en el caso peruano, ¿esto es una explotación importante para el mundo farmacéutico o ya no? ¿O dejó de ser irrelevante? No tengo datos sobre eso en términos de la exportación del lado peruano, porque en la medida en que aparece como una especie protegida y sobre todo ahora que se está hablando que está en peligro de extinción, eso también crea una sensación de que eso no es una planta que hay que venderla. Al contrario, se vendió demasiado antes. Lo sé, pero digamos, si uno quiere salvar una planta, mucho mejor es comercializarla, porque justamente serán los propios interesados en su consumo en que ésta se mantenga pero también saludable. Dentro del punto de vista del ministerio, de dar las facilidades para que se pueda reproducir la quina en viveros, en ambientes controlados, que se pueda traer acá, por ejemplo. Y eso dentro ¿En Lima conoce usted algún árbol de la quina? Bueno, uno que está detrás del palacio, o en el patio del palacio de gobierno. De gobierno atrás. Ese es el único que hay en Lima. Es el único que se conoce. O sea, si queremos llevar a los estudiantes a que conozcan un árbol de la quina, hay que ir a Palacio de Gobierno. Hay que ir a Palacio de Gobierno. Lo cual es disparatado completamente. Por una ciudad de 10 millones de habitantes que tiene esto en el símbolo, en el escudo de la patria, no puede ser que no tengamos un árbol de la quina. Y eso en términos educativos. Cuando uno dice a los niños, hay que enseñarles cuáles son los símbolos de la patria y los recursos naturales que está
Y tenemos ahí una figurita que al final nadie la conoce. Claro, y además que la dibujan mal. Por eso, pues, porque nadie la conoce. La dibujan si muy nadie mal. la conoce, entonces el dibujo... Porque la vicuña, sí, por supuesto, estuvo al borde de la extinción también, pero se salvó. Pero Isabel Aquina no la conocen, entonces como no la conocen hay que imaginarla. Hay que imaginar. Claro, y en realidad no es tan fácil imaginarla, ¿no? Exacto. Pero bueno, el asunto, cuando viene la imaginación y a un niño se le dice dibuja el árbol de la quina, pues dibuja cualquier árbol, porque esa es la imaginación. Ahora, este es un árbol que se descascara, entonces es difícil de dibujar. El tallo, el fruto es el que se abre, por eso es que le digo, el viento se lo lleva. Entonces, cuando se seca, de ahí sale la semilla para todos lados. Se abre y pues riega la Por semilla. eso es que se extiende su cultivo en zonas muy amplias, no en bosques. Y en forma silvestre. En forma silvestre, no de forma... Sin embargo, nosotros, le comento, nosotros acá en la universidad hemos detectado con el doctor Roca, hemos detectado que en el pueblito de Cascarilla, en la parte alta de Jaén, allí hay pues plantones que están de quinas jóvenes, y la intención, y estamos viendo, de ir y traer, sacar de allí las plantas y traerlas, pero como digo, el problema es eso, de los permisos que hay que sacar de eso, porque si no, el CERFOR nos quita toda la... No, lógico, además no hay que hacer nada contra la ley, pero es claro, es una protección que termina tal vez siendo inadecuada. Y por eso es que debería darse las facilidades, quitarse esas restricciones y más bien favorecer el cultivo, la distribución, en todas las formas, no solamente desde el punto de vista comercial, medicinal, sino en términos de identidad nacional. Lógico, porque además no puede ser que hoy se importe quinina. Exacto. Se está importando quinina al Perú para hacer agua tónica. Exacto. Entonces no tiene sentido si acá es como si ustedes, no sé, importaran papa, ¿no? Sí. ¿no? Si es papa nativa, ¿por qué la voy a importar? Exacto. Entonces, de hecho se importa un poquito, pero digamos, son márgenes mínimos de importación. Sí, pero es también un caso de parte de nuestra idiosincrasia en términos de manejo de los recursos vegetales que tenemos. Somos muy biodiversos y nos enorgullecemos de esa mega biodiversidad, pero la conocemos muy poco, por un lado, y hacemos muy poco para conocerla. Y deberíamos trabajar, mucho. Trabajar un poco más en esta materia. Exacto. Y no dar noticias alarmantes, ¿no? Que eso es lo que, digamos, el motivo por el cual estamos conversando hoy es por la noticia alarmante. El titular es, desaparece, la quina en vías de extinción, de 20 variedades en el Perú solo quedan 4. Entonces, claro, tú dices, bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? Y además... es terrible que en el escudo te quede, ¿no es cierto?, un símbolo que ya no existe, ¿no? Ahora, la vicuña estuvo a punto de la extinción también y se salvó. Y se salvó, es cierto. O sea que podemos salvar la quina también. Podríamos también mejorar las áreas de presencia de quina. Así es. Ahora, la vicuña está más alto que la quina, ¿no? O sea, en altitud. Claro, en hábitat la vicuña está en la puna. Exactamente. Bueno, muy bien. Esperemos que la Universidad Católica pronto pueda contar con un árbol de la quina para que todos ustedes que tengan curiosidad por saber por qué el árbol que está ahí no está aquí alrededor de nosotros, puedan venir a verlo. Es uno de los sueños de tener un árbol de quina aquí en nuestro campus. Y si no, permiso para entrar al Palacio de Gobierno en un tour de los que hacen los niños y usted podrá ver el árbol. Tomarle fotos. Y tomarle fotos porque no hay más. Exacto, no se puede tocar. Eso es, así es. Bueno, muy bien. Parece que la libra esterlina tiene un nuevo icono. ¿Stacy? Y a mí me parece de lo más apropiado, Max, porque a partir de ahora en los billetes de 50 libras aparecerá el rostro de Alan Turing, el padre de la criptografía y la informática e inventor de la máquina de Turing, precursora de las actuales computadoras, sin el cual el Bitcoin no sería una realidad a día de hoy. Pues bien, vamos a ver un tuit mío sobre las reacciones que ha generado en el Reino Unido esa incorporación del rostro de Turing, un hombre, recordemos, blanco, a los billetes de 50 libras.
Y es que los liberales de todo el mundo, y entre ellos los demócratas de Estados Unidos, han dejado de hablar de economía para centrarse en cuestiones identitarias, distrayendo a la gente con esa manía absurda de ver quién es más víctima de su identidad y quién es mejor persona por pertenecer a ella. Pero lo que es la economía, los problemas de clase y las desigualdades económicas derivadas de cómo está estructurado nuestro sistema, eso parece importarles más bien poco. Mi tuit dice así: no me extraña que la política identitaria suscite tanta oposición. En respuesta a otro tuit de Caroline Criado Pérez que dice lo siguiente: o sea que siguen siendo el 75% hombres y el 100% blancos. Qué pena, se suponía que el Banco de Inglaterra cambiaría su proceso de selección para incluir como criterio la diversidad de los personajes. ¿Qué ha pasado? Que es, a su vez, una respuesta al mensaje de última hora. El Banco de Inglaterra confirma que el criptógrafo de la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing, será el próximo personaje histórico en aparecer en los billetes de 50 libras. Por cierto, recordemos que el Estado británico fue el que indujo al suicidio a Alan Turing cuando se descubrió que era homosexual. Lo sometieron a castración química y al cabo de 2 años, Turing se suicidó ingiriendo una dosis de cianuro. Pues a mí me parece un personaje que bien podría considerarse de los oprimidos. Es más, debería contar con el apoyo de la comunidad LGTBQ. De hecho, hubo una persona que respondió a esta usuaria diciendo: el movimiento LGBT cuenta como diversidad, ¿no? A lo que Caroline replicó diciendo que estoy bastante segura de que también hay negras lesbianas. O sea, que parece que tenían que haber incluido el rostro de una negra lesbiana en lugar de este hombre que no solo fue inducido al suicidio por parte del Estado, sino que además fue un auténtico genio que cambió el mundo y sin el cual la realidad actual no sería ni parecida. De hecho, no olvidemos que la Universidad de Princeton, donde estudió Turing, lo considera el segundo personaje más importante que ha pasado jamás por sus aulas, de entre los muchísimos genios que lo han hecho, solo por detrás de James Madison, el padre fundador que redactó la Constitución de Estados Unidos. Turing fue matemático, criptógrafo e inventor de la informática moderna y la inteligencia artificial con la máquina de Turing. De hecho, para que un dispositivo de inteligencia artificial se considere tal, tiene que superar el test de Turing. Vamos, que bien puede considerársele un genio. Pero claro, siempre hay gente como esta tal Caroline que lo reduce todo a una cuestión identitaria y que critica la decisión del Banco de Inglaterra por tratarse de un hombre de raza blanca, obviando que era homosexual y que acabó muriendo por ello, cuando lo cierto es que se trataba de un genio que alteró por completo el tejido del universo. Así es. No entiendo ese empeño de los observadores políticos de la generación del milenio y de todas aquellas posteriores a la del baby boom por no salir de debajo de su sombra, obviando el hecho de que hay una cosa que se llama civilización, que es la que ha consolidado las instituciones y los conocimientos que posee la especie humana y que constituyen un derecho natural para todas las personas. A veces nos comportamos como primates que se quitan los piojos del pelo los unos a los otros y que encima se atreven a hacer comentarios sobre el tamaño de las orejas de los demás, en plan: ¿has visto qué pequeñas tiene las orejas el chimpancé ese? ¿Por qué renunciamos a nuestro derecho natural a la inteligencia y nos obsesionamos con estas absurdeces? Yo creo que es porque nuestro tejido social y económico han beneficiado a unas pocas personas y oprimido a muchas más. Y eso es algo que afecta sobre todo a la izquierda. La derecha no pierde el tiempo en pensar si sus prácticas capitalistas son despiadadas o no. Las lleva a cabo y punto. En cambio, la izquierda parece como si no quisiera admitir que también se beneficia de ellas. Lo único que le importa es identificarse supuestamente con esos ciudadanos oprimidos de Asia, África o Latinoamérica. Cuando Martin Luther King ya alertó de que el sistema no solo oprimía a la mayor parte de los afroamericanos, sino también a los blancos y a los latinos pobres.
El caso es que a mí me parece fenomenal que Turing vaya a aparecer en los últimos billetes de 50 libras. Y digo en los últimos porque la era del dinero fiat toca su fin. Recordemos que se trata del segundo personaje más importante que ha pasado por Princeton, solo por detrás de James Madison, que desempeñó un papel clave en la separación entre la Iglesia y el Estado al redactar el documento más importante sobre dicha separación, argumentando de manera muy sensata el porqué. Pues bien, tras esa separación, ahora lo que tenemos es una separación entre el dinero y el Estado, que es precisamente lo que ofrece el Bitcoin. Y si no fuera por Alan Turing, no estaríamos donde estamos actualmente. Vamos a ver otro tuit mío. Me parece de lo más apropiado que Turing aparezca en los últimos billetes de 50 libras. No creo que el dinero fiat sobreviva mucho más, y eso gracias a Turing, que puso la semilla de nuestra fuga monetaria. El hecho de que Alan Turing vaya a aparecer en los últimos billetes de dinero fiat es como una profecía autocumplida. Quien ríe el último ríe mejor, le diría al gobierno británico desde el otro mundo. Es toda una ironía, sí señor. Y sí, coincido en que seguramente se trate de los últimos billetes de dinero fiat. Por cierto, las mujeres de la selección estadounidense de fútbol, que acaban de ganar el Mundial, también son héroes e iconos de este país, y a pesar de eso hay quien dice que tienen que ser más contenidas. Más subversivas, no. Sumisas. Eso, sumisas. Cosa que no tiene el más mínimo sentido, porque se trata de unas profesionales que son las mejores de su ámbito y que están lideradas por una campeona de lo más carismática. Vamos, que habría que homenajearlas como se merecen. Pero no hacen más que recibir palos, lo cual pone de manifiesto hasta qué punto la gente está confundida porque ya no es capaz de valorar la grandeza. Pues de Turing se dice que contribuyó a que la Segunda Guerra Mundial acabara 2 años antes de lo previsto, evitando la muerte de 14 millones de personas. Pero claro, como no era negro, pues no tiene que salir en los billetes de 50 libras, o al menos eso es lo que dicen los que defienden las políticas identitarias, olvidándose de que la máquina Enigma, que se utilizó para descifrar los mensajes de los nazis durante la guerra, permitió poner fin al conflicto antes de lo previsto. Vamos, que dada la magnitud de sus logros, no parece que Turing sea el personaje más adecuado al que criticar. Es un planteamiento racista, porque se trata de un juicio basado en el color de la piel. Sí. Y eso es racismo. Y no olvidemos que murió por culpa del Estado. Esa es la definición de lo que es una persona oprimida, aunque la reina lo perdonara a título póstumo en el 2013. Pues insisto, criticar esta medida es una de las cosas más racistas que he visto últimamente. En plan, como es blanco, no sirve. Y yo también insisto con lo mío. Estos van a ser los últimos billetes de dinero fiat, los últimos billetes de 50 libras. No va a haber más. Pues ya no voy a poder romper ninguno. Exacto, ya no van a salir más rostros en ellos. Por eso me parece totalmente adecuado que Alan Turing sea el último en aparecer. En fin, vamos a ver una historia muy interesante que he encontrado en Twitter. Charles Gave sobre lo absurdo de los intereses negativos. No sé cómo pueden llamar a esto economía de mercado. Hace unas semanas me reuní con unos clientes en Ámsterdam y les dije lo que suelo decir siempre sobre lo absurdos que resultan los intereses negativos, a lo que mi anfitrión me respondió contándome una historia de lo más esclarecedora. Este hombre, gestor de un fondo de pensiones, había empezado a acumular dinero en efectivo en su fondo. Un día recibió la llamada de un regulador del Banco Central que le recordó que según una norma los fondos no deben tener demasiado dinero en efectivo por el riesgo que conlleva, sino invertir en bonos a más largo plazo. Mi cliente le dijo que la mayoría de esos bonos de la eurozona llevan aparejados intereses negativos, por lo que era una forma segura de perder dinero, a lo que el regulador le contestó, eso da igual, las normas están para cumplirlas. Es decir, que para reducir el riesgo, mi cliente tuvo que comprar unos activos que se traducirían con total seguridad en una pérdida de dinero para los pensionistas. Un claro ejemplo de la idiotez de los gobiernos, cuyas normas obligan a los fondos de pensiones a comprar bonos con intereses negativos y, por tanto, a perder dinero. Pero no solo eso, es que encima, los fondos de cobertura, al conocer las dimensiones de estas compras, tienen la posibilidad de anticiparse a estas órdenes y embolsarse un buen dinero con ellas. Y todo gracias a estas normas absurdas, a esta zombificación de la economía. Aunque con eso se arruina a los pensionistas que cuando se jubilen no van a cobrar un centavo. Todo empezó con la crisis financiera del 2008 y la muerte de la economía mundial. Lo que pasa es que la emisión de moneda
quiere hacer ver que no pasa nada, dar la impresión de que es un cuerpo animado, como un bucle automático en un videojuego, que no necesita a nadie más detrás. Y ahora se ha dado un paso más con los intereses negativos, que no tienen ningún sentido más allá de perpetuar esta animación de la actividad económica. Una actividad económica que, aunque intenten disimularlo, es totalmente inexistente. Antes de irnos de vacaciones había como 11 billones de dólares en bonos con intereses negativos. Ahora ya vamos por 13. Pues bien, ya que hablamos de los bancos centrales y de ese regulador que obligó a este hombre a rebajar sus posiciones de efectivo, lo cierto es que si hay tantos bonos con rentabilidad negativa es precisamente por culpa de los bancos centrales, que están comprándolos todos para oprimir a un grupo de personas y ayudar a otro. Y si lo comparamos con lo que tuvo que pasar Alan Turing, recordemos que se trata de un hombre que salvó millones de vidas y que cambió el curso de la historia con sus inventos criptográficos, sus algoritmos y sus trabajos matemáticos, pero que a pesar de ello tuvo que morir por ser homosexual y porque las normas están para cumplirlas, como dijo el otro. Pues bien, cuando el sistema fiat se venga abajo, ya veremos si el Banco Central, el mismo que ha decidido poner a Turing en los billetes de 50 libras, es capaz de levantarlo. Y sobre todo de resucitar a los ahorristas, los pensionistas y los trabajadores de a pie, a los que también ha castrado e inducido a un suicidio económico colectivo con estas rentabilidades e intereses negativos, con la flexibilización cuantitativa y con todas esas políticas desprovistas de cualquier atisbo de sensatez. Así es. Los banqueros centrales son los gemeres rojos de nuestros días. En fin, es hora de hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con mucho más, incluida una entrevista exclusiva con Pol Pot. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Chris Martenson de peakprosperity.com. Bienvenido de nuevo, Chris. Hola, Max. Es un placer estar de nuevo. Chris, usted ha escrito que tenemos que elegir entre la grandeza y el olvido. Y aunque yo creo que acabaremos eligiendo el olvido, que es lo que hace siempre el ser humano, ¿cómo sería la grandeza si optáramos por ella? Pues implicaría ir un paso más allá de nuestra programación biológica como especie, como sostengo en un extenso artículo que escribí hace poco. Los seres humanos estamos preocupados por el cambio climático, por los acuerdos en materia medioambiental y de emisiones de CO2, etc. Sin embargo, eso no hace que cambie nada. Vamos, que no parecemos capaces de afrontar los verdaderos problemas que nos acechan. Por ejemplo, en Chennai, en la India, hay millones de personas sin agua y otros muchos países atraviesan situaciones parecidas. Asimismo, estamos agotando nuestros suelos y arrebatándoles todos los macronutrientes y micronutrientes para posteriormente arrojarlos al mar, donde causan estragos. Y cuando esos nutrientes se agoten, adiós muy buenas. Pues bien, lo que me pregunto en el artículo es por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y qué podemos hacer para madurar en este tema, para lo cual tenemos que dejar atrás la faceta psicológica y centrarnos más en la biológica. Y es que para alcanzar la grandeza hay que hacer evolucionar nuestra conciencia, madurar y darnos cuenta de que ya no somos adolescentes refugiados bajo el paraguas de papá y mamá, sino adultos con la obligación de cuidar del único planeta que tenemos. Está por ver si lo lograremos o no. Y eso es lo que analizo en el artículo, los factores que pueden llevarnos a ello. Pues eso genera un debate interesante, qué duda cabe. Los seres humanos estamos programados para la reacción de lucha o huida, así como para tener una alta preferencia temporal por el dinero. De hecho, ahorrar es algo antinatural para la mayoría de las personas, que prefieren gastarse el dinero rápidamente antes de que desaparezca. Pues bien, ahora da la sensación de que competimos con una especie que no tiene estos problemas. Me refiero a los robots, unas máquinas que aprenden muy deprisa y que parecen competir con nosotros por los recursos, hasta el punto de que llegará un día en el que los humanos nos habremos extinguido, pero las máquinas seguirán existiendo.
Ya sé que me estoy yendo por las ramas, pero es algo sobre lo que me gusta reflexionar. Parece ser que las máquinas tienen suficiente con recibir la energía solar que captan los paneles, porque lo que es evolucionar lo hacen cientos de miles de veces más rápido que nosotros, hasta el punto de expulsarnos prácticamente del sistema, aprovechando que estamos programados para acabar con nosotros mismos, Chris. En el artículo defiendo que si queremos buscar la grandeza, una cosa que podemos hacer es aceptar nuestra faceta biológica, la reacción de lucha o huida, y nuestra preferencia por el corto plazo, cerrando los ojos ante cosas que tenemos delante de nuestras propias narices y sin saber muy bien cómo afrontar todo aquello que está lejano en el tiempo, que es algo que a la inteligencia artificial no le pasa. Por eso lo que podríamos hacer sería impulsar un programa de inteligencia artificial que nos ayudara a hacer las cosas, por ejemplo, a programar los semáforos a partir de análisis de escenarios y de datos en tiempo real, a utilizar las probabilidades para entender mejor el riesgo y su gestión, etc. Vamos, que la posibilidad está ahí. Podríamos codificar un programa y darle los parámetros necesarios para gestionar una granja lo mejor posible, sabiendo que queremos que dure para siempre, o al menos miles de años. Y ese programa tomaría decisiones por nosotros que tendríamos que respetar. Porque a lo mejor un año concreto preferirían no cultivar maíz y dejar el terreno en barbecho. ¿Quién sabe? Lo que está claro es que los seres humanos somos lineales e incapaces de abordar los problemas sistémicos, como sostengo desde hace 10 años en mi página web. Pues parece ser que China es la que lleva la voz cantante en materia de inteligencia artificial en sus planes quinquenales. En fin, cambiemos de tema. Ya que hablamos de cuestiones económicas y de la tendencia natural del ser humano a cometer estupideces, actualmente hay 13 billones de dólares en bonos con interés negativo. El problema es que, con la excusa de mitigar el riesgo, los gestores de los fondos de pensiones europeos se ven obligados por los organismos reguladores a invertir en estos bonos, a pesar de ser una forma segura de perder dinero. ¿Acaso nos conduce eso a la grandeza? Yo creo que no. Insisto, las normas de los estados obligan a los gestores de los fondos de pensiones a invertir en deuda con rentabilidad negativa, aunque se trate de una absurdez total y absoluta, porque las pérdidas están aseguradas. ¿Qué pasa? ¿Que esa tendencia natural del ser humano a cometer estupideces es la que nos lleva a invertir en unos productos que sabemos que nos van a reportar pérdidas? Porque son nada más y nada menos que 13 billones de dólares de deuda los que tenemos con interés negativo, Chris. Sí, ese es un ejemplo del pensamiento lineal de los banqueros centrales, que no son conscientes de que la situación no es lineal. Ellos creen que si los intereses pasan del 5 al 4%, el gasto y el endeudamiento se disparan. Así que lo mismo puede conseguir si los rebajan del 4 al 3%, del 3 al 2%. De lo que no son conscientes es de que del 2 al 1% la mejora ya no es la misma, porque no es lineal, como ya se ha demostrado en el caso de Japón, que pensaba que con los intereses negativos los ciudadanos gastarían más, lo cual tiene sentido, porque en teoría la gente siempre preferirá gastarse el dinero antes de tenerlo en el banco devaluándose. El problema es que los japoneses, al ver que perdían una fuente de ingresos, han preferido ahorrar, en lo que constituye un comportamiento muy distinto al previsto. Los banqueros centrales, a los que usted y a mí nos encanta criticar, podrían definirse como intelectuales idiotas porque tienen una idea, la llevan a término, pero luego parece que los datos reales no influyen en sus decisiones. Y lo de que haya 13 billones de dólares de deuda con rentabilidad negativa es una auténtica barbaridad. No es que vayamos a tener que esperar un montón para sacarles rentabilidad a nuestros ahorros, es que no vamos a sacársela jamás, lo cual dará lugar a todo tipo de comportamientos sociales que los banqueros centrales son incapaces de prever y para los que no están preparados. Lo que pasa es que, claro, son humanos y como tales tienen su ego, así que siempre preferirán pensar que tienen razón antes de reconocer que se equivocan. Es la economía del suicidio, de la extinción, un poco como lo que hacen los pescadores japoneses de capturar atunes rojos y almacenarlos en congeladores sabiendo que dentro de poco se extinguirán y que por tanto el precio subirá. Y esa misma filosofía la estamos aplicando ahora a los seres humanos con nosotros mismos, en plan, si metemos a unas cuantas personas en el congelador, a lo mejor dentro de unos años podemos descongelarlas y tienen algún valor para los extraterrestres que nos gobiernen. En cuanto al dólar, ¿cree usted que podrá mantener el estatus como divisa de reserva mundial con intereses en negativo?
No, el estatus del dólar como divisa de reserva mundial lleva tiempo a la baja, y de hecho creo que hemos pasado de un máximo del 70% a en torno al 61,5%, aunque tampoco es que ahora exista ningún problema concreto que pueda ponerlo en peligro. Eso sí, hay países como Rusia, China y otros a los que Estados Unidos había puesto bajo el yugo del sistema SWIFT para condicionar sus políticas, que han decidido no seguir vinculados ni al dólar ni al sistema monetario estadounidense, de ahí que estén surgiendo alternativas. Ahora bien, la gente sigue considerando a Estados Unidos el menor de sus males, por eso se está invirtiendo tanto dinero en su deuda, porque si el bono estadounidense a 10 años cotiza en el 2% y en cambio el alemán lo hace en el menos 0,4%, pues está claro por cuál van a apostar los inversores, de ahí esos flujos de capital. No obstante, se trata de un modelo en el que es fácil entrar, pero del que cuesta mucho salir. Todo el mundo va a acudir al último lugar seguro que quede, aunque sabemos que la burbuja llegará a un punto en el que estallará, en que la emisión de moneda no pueda durar para siempre. De hecho, cuanto más se prolongue en el tiempo, más malas inversiones se producirán y más comportamientos monetarios absurdos e imprevisibles veremos. Bueno, para mí y algunos más no son tan imprevisibles. Y cuando el dinero que está entrando en Estados Unidos se dé cuenta de que tampoco ha sido un buen destino, entonces no tendrá dónde ir. En la Edad Media, los reyes se consideraban la representación de Dios en la tierra. Y aunque estuvieran locos o incapacitados desde el punto de vista mental y obligaran a la gente a hacer estupideces, el pueblo estaba obligado a hacerles caso, porque era la voluntad del monarca, una extensión de Dios. Luego llegaron la Ilustración, el libre mercado, el liberalismo y las democracias occidentales. Pero ahora parece que volvemos a la época medieval, solo que en lugar de reyes tenemos banqueros centrales. Y aunque los banqueros centrales estén locos o incapacitados desde el punto de vista mental, seguimos haciéndoles caso, porque aseguran que hacen la labor de Dios, que es lo que le gusta decir a Lloyd Blankfein, expresidente de Goldman Sachs. ¿Cree usted que efectivamente hemos vuelto a la Edad Media, Chris? Sí, no tenemos más que fijarnos en las ridículas declaraciones de los banqueros centrales que no se ven cuestionados de ninguna forma a pesar de sus tonterías. De hecho, hace un par de meses el Banco de Inglaterra llegó a eximirse a sí mismo de cualquier responsabilidad por las desigualdades económicas existentes en el Reino Unido, cuando está claro que si se emite moneda y se inyecta dinero en los mercados, entre comillas, ese capital va a acabar en manos de una élite muy rica, que es la que ostenta su control absoluto. Vamos, que el dinero que se emite va a parar directamente a los bolsillos de unos privilegiados, haciendo que se enriquezcan aún más y que aumenten las desigualdades. Está fuera de toda duda. Y aún así el Banco de Inglaterra se exime a sí mismo de cualquier responsabilidad. Por su parte, en su reciente comparecencia ante el Comité de la Cámara de Representantes, Jerome Powell dijo exactamente lo mismo. De hecho, preguntado por los beneficios de ese 1% más privilegiado, respondió que seguramente se debiera a la globalización o a las herencias, cuando está claro que la Reserva Federal es la máxima responsable de que tengamos las mayores desigualdades económicas de la historia. Y así en todas partes. Recuerda, como bien señala usted, a los reyes, como si dijeran que van vestidos cuando en realidad están totalmente desnudos. Pues la pobreza que se extiende actualmente por todo Estados Unidos y por el resto del mundo por culpa de las políticas de los bancos centrales bien podría considerarse la nueva peste bubónica, con unos bancos centrales que intentan desviar la atención hablando del sexo de los ángeles y que justifican sus medidas, como la de comprar bonos con intereses negativos en la teoría académica como si el dios de la economía estuviera detrás de todo. En fin, a pesar del gran auge que ha experimentado el mercado bursátil como consecuencia de la política de emisión de moneda por parte de la Reserva Federal y de su comportamiento irresponsable, se espera que el Banco Central baje los intereses el próximo 31 de julio. ¿Se inscribe eso dentro de la misma locura? Sí, nos encontramos ya ante el desenlace final, el momento que llevábamos esperando desde hacía mucho tiempo. Yo pensaba que ocurriría en el 2016, pero ese año y el 2017 la Reserva Federal se puso a emitir moneda de manera tan agresiva, la más agresiva que se haya visto jamás, que consiguió rescatarnos de una pequeña recesión, que es algo que no se pueden permitir, aunque sin recesiones surgen los desequilibrios. El caso es que los banqueros centrales se han puesto de nuevo a emitir moneda, y cuando la gente me dice que el comportamiento de los bonos es un signo de recesión, yo siempre digo que no, que habían subido tanto que la rentabilidad bajó, pero que también lo hizo el mercado bursátil. Para mí es más que evidente que a los banqueros centrales les entró la preocupación en el mes de diciembre, por eso decidieron flexibilizar las condiciones financieras y volver a inyectar liquidez. Y aunque aún no conocemos todos los mecanismos que utilizan, estoy
en condiciones de asegurarle que el Chicago Mercantile Exchange tiene un programa de compras preferentes para el Banco Central, como figura en su página web. La Reserva Federal es el mayor participante y, como tal, obtiene los mejores descuentos sobre futuros y opciones, supongo que de acciones, bonos, oro, petróleo, etc. Ahora bien, no hay un solo banco central que reconozca en su balance general tener productos del CME con los que apostar en corto contra el VIX y disparar el precio de las acciones. De acuerdo. Si le parece, seguimos hablando el próximo día. Gracias por haber estado con nosotros, Chris. Gracias a usted.